Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta sesión dentro del evento Anfitrionas Hablemos de Tecnología, organizado por el grupo Women for Technical Talks, grupo compuesto por muchas mujeres que tenemos una pasión en común que es la tecnología. Pero antes de comenzar y de contarles de qué trata mi sesión, quiero contarles un poco acerca de quién soy yo. Mi nombre es María Florencia Ursuripé, todo el mundo me llama Flor, y trabajo como autónoma dando formaciones y con proyectos de consultoría en una herramienta llamada Microsoft Power BI. De formación de grado soy licenciada en Administración, lo que aquí sería ADE, no tengo una formación de grado técnico, y durante muchos años trabajé en distintas organizaciones y en distintas áreas de negocio, principalmente trabajando en lo que es análisis de datos con Excel, y siempre me gustó la parte de mejorar los procesos y la forma de trabajar, ¿sí? Analizar datos, tomar decisiones, eso fue siempre mi foco en cada uno de los trabajos que tuve. Hasta que hace 3 años, en 2017, tomé la decisión de especializarme en lo que era el análisis de datos. Descubrí que había mejores formas de trabajo que la que yo conocía, que era Excel, y decidí hacer este máster que estaba especializado en lo que era el BI, en Business Intelligence. A partir de ahí me especialicé en Power BI como herramienta, comencé trabajando en Acadeor, que es una empresa de formaciones online, trabajé con ellos en toda la parte de formaciones, luego trabajé en Aglaya, tanto en la parte de formaciones, dando formaciones a empresas, como en lo que es consultoría en proyectos particulares en organizaciones. Y hace más o menos un año que trabajo por mi cuenta como consultora autónoma y hago este trabajo mixto de consultoría y de formación, porque realmente pienso que Power BI es una herramienta compleja, no digo que sea simple, es compleja y lleva mucho tiempo de aprender, pero pienso que es muy importante que el knowledge, que el conocimiento de la herramienta esté incorporada en la organización, que sean los propios usuarios de negocio quienes conozcan la herramienta y quienes puedan interactuar y mejorar los reportes, porque realmente lo que es la toma de decisiones, ahora voy a hablar un poquito de esto, pero lo que es la toma de decisiones en las organizaciones es muy cambiante y las necesidades de información varían todo el tiempo, por lo cual son los usuarios de negocio, son los usuarios que generan los reportes quienes tienen que especializarse y conocer muy bien esta herramienta si realmente se quiere incorporar e implementar en una organización. La charla de hoy se llama Deja de generar DAX tan complejo, las estrellas te guiarán en este camino. Quiero contarles un poco por qué elegí este nombre, ¿sí? No voy a hablar de DAX, voy a hablar de modelado de datos. Esta charla está orientada a personas que conozcan o que alguna vez al menos hayan usado Power BI. Yo voy a ir contando cómo trabaja la herramienta y los distintos procesos que hay en ella, pero lo ideal es que ya tengan un conocimiento mínimo de Power BI para esta charla. ¿Y por qué se llama así? Porque realmente considero que la clave de éxito de cualquier proyecto en Power BI está en el modelo de datos. Y lo que suelo ver en muchas personas que vienen de trabajar con Excel y tal vez Power BI es una herramienta que se puede aprender fácilmente con videos de YouTube o buscando en internet o simplemente usándola, pero la mayor falla que encuentro en esos usuarios es que directamente se conectan a orígenes de datos, las cargan a Power BI y se encuentran con problemas en DAX cuando quieren generar cálculos sobre sus datos. Ahí se encuentran con que DAX es complejo, con que no pueden llegar a las decisiones que necesitan o los reportes que quieren generar. Pero el problema, y es lo que quiero hablar en esta sesión, no está en el lenguaje, en las fórmulas que están usando, sino que el problema está en que el modelo tal vez no está bien encarado. Por lo cual hoy mi objetivo con esta sesión es contarles por qué, como les dije antes, el modelado de datos estrella es clave de éxito en los proyectos y cómo son estos modelos, cómo se piensan, cómo se planifican. Y vamos a ver al menos un caso muy cortito de cómo transformar tus datos, que pueden tener una estructura X, en un modelo estrella, ¿sí? Como les dije antes, el público está destinado a usuarios que mínimamente hayan usado alguna vez Power BI para poder entender mejor de lo que vamos a hablar hoy. Voy a empezar dando un poquito de contexto, ¿ok? Yo siempre parto de esta diapositiva. Esta diapositiva a mí me ayuda a ordenar los distintos procesos que hay en cualquier proyecto. ¿Qué es lo primero que hacemos en un proyecto de Business Intelligence? La parte funcional. Por eso es necesario siempre un perfil de negocio que entienda la necesidad del usuario de negocio, las decisiones que tiene que tomar el usuario de negocio con este proyecto que se está comenzando, que en sí el proyecto es generar una visual que permita entender los datos para tomar decisiones, por lo cual siempre partimos del final, ¿sí? Objetivos claros.
A partir de que conocemos la empresa, las necesidades, las decisiones que se van a tomar, es que podemos empezar, ¿ok? Importante. ¿Qué es lo segundo que hacemos una vez que entendimos que la parte funcional está entendida y desarrollada y acotada? Vamos a buscar dónde están almacenados los datos que necesitamos para poder responder a esas preguntas de negocios, ¿ok? A la hora de buscar me refiero a ver si los datos están en Excel, están en un sistema, cómo nos podemos conectar a ese sistema, si están en una web, etc. Y a partir de acá yo planteo dos caminos, ¿sí? Dos formas de acción. La primera, que es la que les comentaba antes, que veo en muchos usuarios que aprenden por sí solos o que están acostumbrados a Excel e intentan replicar la forma de trabajo en Power BI, es este primer escenario sin modelado de datos, en el cual el usuario, una vez que encontró dónde están los datos, se conecta a esos orígenes de datos, con Power Query limpia los datos. Cuando hablo de limpieza de datos me refiero a eliminar columnas no necesarias, cambiar nombres de las columnas, cambiar tipos de datos. ¿Sí? A esto me refiero con transformación. Y una vez que las limpiaron y transformaron esos datos, los cargan al modelo, generan relaciones y comienzan a generar las fórmulas necesarias para responder a las necesidades. ¿Cuál es el problema? De esto lo vamos a ir viendo con ejemplos prácticos a lo largo de la sesión, pero quiero plantear un segundo escenario, que es el que voy a plantear como correcto o como el mejor, como soluciona a las problemáticas que vamos a ver, que es el escenario con modelo de datos. Y fíjense que acá lo que hago es cambiar. Aquí yo decía que el número 3 era esta limpieza de datos y luego hacíamos el modelo. Y ahora estoy diciendo que el tercer punto, una vez que encontramos dónde están los datos, no es ir a limpiarlos, sino es analizar y planificar el modelo de datos al cual queremos generar. Con planificar me refiero a tomar una hoja, empezar a dibujar junto con el cliente, entender los datos y ver cuáles son las tablas a las cuales yo voy a querer llegar una vez hecho este tratamiento de TL, ¿ok? Hoy voy a explicar cómo se planifica y qué es esto del modelo estrella que estoy planteando. Una vez que tenemos entonces el modelo planificado, vamos a ir a Power Query y no solo vamos a limpiar los datos, sino que Power Query nos va a servir para cambiar la estructura de los datos, ya sea si tenemos una sola tabla, a partir de esa tabla generar muchas o al revés, a partir de muchas tablas achicar y quedarnos con menos. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Pero este es el objetivo y lo que vamos a plantear hoy. Y por último, ya sea cual sea el camino que elijamos, está el punto de las visualizaciones, que es el punto de dibujar y generar reportes con los datos para que nuestro usuario de negocio pueda tomar mejores decisiones. Como les dije, aquí nos vamos a centrar en la sesión de hoy, en lo que es el modelo de datos que yo considero clave de éxito en los proyectos de Power BI. ¿Por qué? Porque nos permiten que las fórmulas DAX que generemos sean más simples y además nos permite que sea mucho más fácil generar reportes, porque los usuarios de negocio van a encontrar mucho más fácil dónde están los datos y van a poder dibujar y cambiar las gráficas de una manera más fácil para ellos. ¿Con qué caso de estudio vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar, fíjense que el punto número 1, que es qué vamos a analizar o dónde están las decisiones que se quieren tomar, lo resumí en análisis de ventas versus presupuestos, algo que en la mayoría de las organizaciones es el punto central. ¿Qué vendí? ¿Cuánto vendí? ¿Dónde vendí? Y poder comparar eso con algún presupuesto, con algunos objetivos de venta que tenga nuestra organización. El origen de datos que estoy planteando es un origen ERP, y con ERP me refiero a un sistema transaccional que almacene todos los datos de la empresa. ¿Sí? Este va a ser el caso de estudio. Y vamos a empezar viendo esto que les comenté como el escenario número 1, que era este escenario donde nos conectábamos a los datos y los cargábamos directo en Power BI sin transformar la estructura de los datos. Fíjense que acá pongo ERP y como ejemplos nombro a SAP o a Navision para hacerles una idea de a qué me refiero con ERP, con sistema transaccional. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y hacemos una compra, en el momento en que la cajera pasa por el escáner un producto, por ejemplo, esa transacción va a una base de datos. ¿Okay? Y esa base de datos almacena el producto vendido, el precio al que se vendió, el descuento, ¿sí? Todos los datos de la transacción. Esos datos se almacenan en distintas tablas. Fíjense que acá doy un ejemplo. Las tablas en esas bases de datos pueden tener 5.000, 10.000 tablas sin exagerar.
No vamos a entrar en detalle en el por qué se almacenan de esta forma, pero tengan en cuenta que es la forma la forma más coherente de trabajar, la forma que nos permite que la base de datos sea más chica, y la base de datos es mucho más rápida cuando está normalizada, ¿sí? No voy a entrar en detalle en lo que es una estructura normalizada, pero para nuestra charla sirve decir que son muchas tablas relacionadas entre sí. ¿Qué pasa cuando nos conectamos a esto? ¿Sí? Nosotros imagínense que tenemos nuestro objetivo claro, analizar ventas versus presupuestos, nos ponemos a buscar en qué tablas específicas de nuestro sistema nos permiten responder a esa necesidad de reporte. Encontramos 40, 50, 20 tablas, que son estas que estoy mostrando, ¿ok? Yo cargué esto en un Power BI como para mostrarles por qué no trabajar de esta forma, ¿ok? Yo lo que hice fue conectarme a un sistema X, cambié desde Power Query los nombres de las tablas, los nombres de las columnas, achiqué nombres de cantidad de columnas para que no quede tan grande y me encontré con esto cuando lo cargué a Power BI. Muchas tablas, relaciones que se autogeneraron, generé algunas otras sin demasiado sentido, ¿ok? ¿Cuál es el problema de trabajar con esto? El problema es que cuando yo ahora empiece a hacerme preguntas e intentar dibujar un reporte, primero que es muy difícil encontrar los datos, porque tengo que estar buscando en cuál de todas las tablas está el dato que necesito. Por otro lado, si yo quiero hacer una fórmula que me diga, por ejemplo, cuántas facturas se vendieron por dirección y por grupo de empresa, tengo que empezar a decirle a DAX en la fórmula, no vamos a ver de qué forma, pero tenemos que empezar a formular que mi fórmula vaya a distintas tablas y me traiga y me agrupe datos de tal o cual forma, lo cual es muy complejo, ¿sí? Seguramente se llegue de esta forma al resultado, a un resultado que esté bien, hay una forma de trabajarlo, pero no es la más eficiente, ¿ok? Eso es lo que yo quiero plantear. Me encuentro con muchos proyectos trabajados de esta forma, ¿ok? Y hoy vamos a ver por qué esto puede mejorarse y trabajarse de otro modo. ¿De qué otra forma podemos trabajar? Imagínense, pongámonos en el zapato de un usuario de negocio que intenta conectarse al sistema, se encuentra con esto muy complejo, busca una solución alternativa. Una solución que suelen encontrar todos los usuarios de negocios es los reportes, los típicos reportes que nos baja el sistema, ¿sí? Un reporte de ventas, un reporte de objetivos, un reporte de compras. Y esos reportes, quiero que veamos cómo se genera. Cuando yo digo un reporte de ventas, ¿qué sucede en el sistema en realidad? El sistema lo que hace es venir a la base de datos y tomar de las distintas tablas, como si fueran con VLOOKUPs, con los buscar V típicos de Excel, lo que hace es ir trayendo los datos que necesita a una tabla general de ventas, ¿sí? Y se encuentra con una tabla totalmente desnormalizada que la descarga en una plantilla de Excel. ¿Por qué a los usuarios de Excel les gusta generalmente este tipo de estructuras? Porque les permiten hacer tablas dinámicas, permite trabajar de una manera simple, ¿ok? Pero vamos a ver que en Power BI esto no es lo óptimo para trabajar. La primera razón, y la voy a mostrar acá en la presentación, es que entendamos cómo se genera esta tabla. Cuando, como les dije antes, son VLOOKUPs que lo que hacen es, imagínense que en el mejor de los casos, nuestro sistema tuviera solo 3 tablas para generar esta, que sean la de producto, la de clientes o la de tienda y la de ventas. Y lo que está haciendo aquí la tabla de ventas es un VLOOKUP. Imagínense, acá tengo el ejemplo, lo hice con producto, cliente y ventas, ¿sí? La tabla de productos contiene el detalle de todos los productos del maestro, la de clientes, todos los clientes dados de alta en el sistema. Y por último tenemos una tabla que nos muestra factura por factura, el cliente y el producto. Imagínense que acá también dijera fecha, que no lo incluí. ¿Qué es lo que hace el sistema? Un VLOOKUP. El VLOOKUP lo que hace es buscar el ID cliente F, lo busca aquí, me trae a Juan. El ID cliente G, busca aquí, me trae a Carlos, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si nosotros solo analizamos la tabla de ventas, nos estamos perdiendo de analizar aquello que no se vendió. Esto significa que vamos a dejar de lado el análisis, en este caso del producto manzana que no fue vendido, o el cliente Marta, que si bien estaba dado de alta en la base de datos de cliente, en el periodo que estamos analizando no tuvo ninguna compra, ¿ok?
Esta es la primera problemática que nos encontramos. Nosotros nos basamos en la venta y nos olvidamos del análisis que podemos querer hacer sobre la dimensión, sobre el maestro de productos, de clientes, de tiendas, etc. ¿Sí? Aquí podemos verlo cargado en Power BI. Tenemos una sola tabla. Es relativamente fácil dibujar en este caso porque hay pocos datos, pero imagínense si nosotros quisiéramos analizar muchas variables, tendríamos una tabla de muchas columnas y de nuevo, a la hora de dibujar tal vez no sería fácil encontrar la columna necesaria para hacerlo. Y seguimos con nuevos problemas. Vamos a ver un tercer problema y es el siguiente. Si a mí me interesa hacer un análisis particular de los clientes, por ejemplo, imagínense que quiero analizar la edad promedio de mis clientes, que puedo venir aquí. Esto se haría con una métrica, lo hago así solo para hacerlo más rápido. Promedio de edad 48. Algún usuario de negocio me puede decir, esta es la edad promedio de mis clientes y tomar una decisión. Pero esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque en realidad este promedio de la columna de edad lo que está haciendo es un promedio de esta columna. Y esta columna está ponderando mucho más a este cliente, que es Collectables for Less, que tiene 36 años, lo está ponderando más veces que este otro cliente, que es este Borsy Toys, que tiene 93. ¿Sí? Es decir, que este es el promedio de edad ponderado por la venta o por la compra que generó cada usuario. ¿Se puede solucionar esto? Sí, yo puedo generar una métrica con una fórmula que me genere una tabla con los clientes diferentes y las edades y me haga un promedio. Pero ya la fórmula sería un poco más compleja. ¿Qué pasa si a ese análisis, que ya vimos que tenía, ya planteamos 2 o 3 problemáticas de tener todo en una misma tabla, le agregamos el análisis de nuestros objetivos? Fíjense que acá agregué una tabla que contiene, si vengo aquí a la vista de datos, tiene un registro, digamos, un objetivo por producto y por mes de un año. ¿Sí? Ese sería el nivel de detalle de esta tabla. Si bien esto está puesto como fecha, el nivel de detalle es el mes y el año. Luego tengo el producto y los objetivos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros podemos ver que el nivel de detalle que tienen estos objetivos es diferente a la de ventas, que tienen un detalle mucho más grande. El cliente que compró un producto en una fecha, ¿sí? Yo nunca podría hacer un VLOOKUP entre objetivos y ventas, porque no tengo forma, podría dividirlo, digamos, no tendría mucho sentido llevar el nivel de detalle de objetivo al de ventas. Por lo cual ya me encuentro con 2 tablas que ya no puedo unificar, diferentes. ¿Cómo se podría trabajar esto? Tal vez podría ser con una fórmula de AX, pero por decirlo en modo Excel, sería como una sumar sí, donde pueda llevar a objetivos, el valor de la venta por mes, por producto. Y así los usuarios acostumbrados a Excel comienzan a generar columnas calculadas en las tablas. Ojo, esa no es la forma tampoco de trabajar en Power BI. En Power BI se trabaja con métricas. Si el modelo es correcto, no necesito hacer columnas calculadas. El mismo modelo es el que me va a permitir hacer filtrados, ahora vamos a ver de qué manera, y trabajar de una forma más eficiente. Pero aquí ya vemos que si bien con todos los escenarios que estamos viendo hoy siempre se encuentra una solución, son soluciones intermedias que no nos permiten trabajar de una manera simplificada con Power BI. ¿Okay? Por lo cual aquí vemos una segunda alternativa. Y por otro lado, un problema que yo veo es que si, por ejemplo, yo quisiera filtrar, vamos a dar un ejemplo, por producto, si yo quisiera hacer un filtro, vamos a ponerlo lindo, y yo quisiera ver las cantidades de venta por un lado y los objetivos por otro, ya vemos que este producto solo filtraría la tabla de ventas, porque estoy filtrando de un producto que está en la tabla de ventas, pero el objetivos no se vería modificado, por lo cual tendría que hacer como 2 filtros diferentes para producto y para ventas y para objetivos, por lo cual no sería una forma, ya lo ven, cómoda de trabajar. O tal vez a mí planteando, si ustedes me plantean que podrían hacer ese VLOOKUP y tener las ventas aquí, tal vez esto lo podríamos plantear, pero si yo en un mismo reporte quisiera tener análisis detallados de venta junto con
comparativas de ventas con budget, tendría que empezar a hacer filtros y, bueno, cosas complejas que no tienen sentido trabajando con una herramienta tan potente como Power BI. Hasta aquí vimos, como les dije, formas no óptimas, llamo yo, de trabajar con la herramienta. Formas muy desnormalizadas, que dijimos que era esta forma Excel de trabajo donde juntamos al máximo todos los datos y le agregamos columnas a las tablas. Y la totalmente normalizada, que era el opuesto, donde nos conectábamos al sistema y traíamos un montón de tablas que íbamos a relacionar con relaciones que no terminábamos de entender para qué y cómo funcionan. Ahora vamos a ir entonces, Flor, ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es la forma óptima de trabajar en Power BI? Y acá está la solución, ¿sí? La solución es intentar trabajar con modelos estrella. Esta es la forma básica, digamos. Hay modelos, tal vez que son un poquito más complejos que este. Este es un escenario simple donde tenemos 3 dimensiones y 2 hechos. Ahora voy a explicar lo que es una dimensión y lo que es un hecho. Lo van a ir entendiendo a medida que sigamos avanzando. Las dimensiones, vamos a empezar por los hechos. Los hechos en este caso son las ventas y los objetivos. Cuando hablo de hechos, hablo de procesos organizacionales. Hablo de ventas, hablo de objetivos, hablo de compras, hablo de llamadas telefónicas, hablo de atención de un médico a un paciente. Son tablas que generalmente son muy largas. ¿Y por qué son muy largas? Porque tienen una fecha que todos los días sucede algo que me interesa analizar. ¿Okay? Que tienen KPI, ¿sí? ¿Y cuáles son las dimensiones? ¿Qué contienen estas tablas que están arriba? Estas son las tablas que me permiten filtrar esos hechos. Cuando a mí un usuario de negocio me dice que en un reporte quieres poder analizar ventas por cliente, ventas por categoría de producto o ventas por geografía, me está diciendo que la venta es el KPI, es el proceso que le interesa analizar. Y el cliente, el producto o el calendario serían esos filtros, esas dimensiones que le interesa a ese usuario poder filtrar en su reporte. ¿Sí? Una manera fácil de determinar cuáles son las dimensiones es hacernos preguntas acerca de los hechos. Si yo hablo de ventas, me puedo preguntar quién hizo la venta, puedo hablar de un vendedor, de un comprador, me puedo preguntar el qué se vendió y la respuesta sería productos. Puedo preguntarme dónde y la respuesta sería tiendas o ciudades. Puedo preguntarme cuándo y la respuesta sería calendario. ¿Sí? Esa es la forma de entender y de determinar hechos y dimensiones. Fíjense que en este caso tenemos 2 hechos. Y lo interesante del modelo estrella es que yo no estoy llevando el nivel de detalle de ventas a objetivos o el de objetivo a ventas. Tengo las 2 tablas separadas. Pero cada una de estas tablas se relacionan con dimensiones, ¿no ven? Es decir, en objetivos yo solo tengo fecha y producto y luego en la tabla de productos tengo el detalle de productos. Lo mismo pasa con ventas. En ventas tengo solo el nombre del cliente y las características de los clientes las tengo en una tabla donde está todo el detalle de clientes. Fíjense que a nivel de relaciones entre estas tablas hay algunos puntos que me gustaría comentarles. En una relación como esta, donde tengo clientes y ventas, veo que el campo que me permite hacer la relación es cliente, es el mismo campo. Y esto es muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos un VLOOKUP. Cuando hacemos un VLOOKUP o un buscar V, buscamos campos que sean iguales. Acá es lo mismo, pero en vez de juntarlos en una tabla, los relacionamos. Y aquí vemos que de un lado tenemos un número 1. Este número 1 significa que ese campo que me genera la relación no tiene duplicados, es decir, que tiene un cliente por fila. Y en cambio, en el lado de ventas, un cliente puede comprar muchas veces, por lo cual ese código de cliente, o en este caso este nombre de cliente, va a tener muchos duplicados. Eso es lo que significa este 1 y este muchos. Y estas relaciones en este modelo estrella siempre tienen el mismo sentido. Fíjense que son unas flechas que en todos los casos van desde la dimensión hasta el hecho. ¿Lo ven? Todas las flechas van en mi caso de arriba hacia abajo. Yo siempre ordeno de esta forma los modelos, porque entiendo que las dimensiones filtran a los hechos. Esto que les comentaba de las flechas. Y cuando hablo de filtrado, vamos a ver un caso concreto con producto. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo para que se entienda que desde esta tabla de producto, cualquiera sea el campo que yo filtre, tanto la tabla de ventas como la de objetivos se van a ver filtrados.
Si yo en vez de filtrar producto, filtro categoría de producto y filtro una categoría, tengan en cuenta que una categoría de producto va a filtrar a X productos. Por ejemplo, la categoría bicicletas va a filtrar a todos los productos que sean bicicletas. Y este campo producto esos productos filtrados se van a replicar tanto en la tabla de ventas como en la de objetivos. Vamos a ver esto con un ejemplo y va a quedar mucho más claro. Voy a venir a la parte de informe. Voy a generar, como les dije antes, un filtro donde voy a poner la categoría de productos. Lo voy a dejar por aquí. Y al lado voy a poner una tabla donde voy a poner las medidas que ya tengo generado. Esta de ventas lo que hace es multiplicar precio por cantidad. Y la de objetivos suma la columna de objetivos de la tabla de objetivos. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es, todavía no hay ningún filtro, tengo las ventas y los objetivos totales. Pero a medida que yo voy filtrando categorías de producto, fíjense que las dos métricas se filtran y me muestran las ventas y objetivos filtrados. ¿Por qué sucede esto? Por la relación que yo les comenté antes. En realidad lo que está sucediendo aquí es que cuando yo filtro accesorio, en la tabla de accesorios se filtran algunos productos, que incluso yo los puedo poner aquí. Fíjense que se filtran los productos que pertenecen a la categoría accesorio y Power BI nos está mostrando las ventas y los objetivos de esos productos que fueron filtrados por accesorios. Fíjense que si yo cambio de bicicleta y aprenda, todo funciona de manera correcta. A esto es a lo que me refiero con que una misma dimensión va a estar filtrando a tantos hechos como nosotros tengamos relacionada a esa dimensión. ¿Okay? Esta es la gran ventaja que tienen estos modelos estrella, que yo puedo usar una misma dimensión para filtrar más de un hecho. ¿Okay? Y por otro lado, para los usuarios de negocio va a ser mucho más fácil trabajar de esta forma, porque fíjense que nosotros estamos dividiendo por entidades de negocio los datos. Tengo en los productos, para cualquier usuario de negocio es fácil saber que en productos hay datos de productos, en clientes hay datos de clientes, y en calendario, ¿sí? Que calendario es una tabla que siempre tiene que estar en todos los modelos, tenemos una fila por cada fecha por cada fecha relevante para nosotros en nuestro análisis. Es decir, que las tablas calendario generalmente van desde el mínimo de nuestras tablas de hechos hasta la fecha máxima de esas tablas de hechos. ¿Sí? No voy a entrar de nuevo en detalle de lo que es la tabla calendario. Pero fíjense que esta forma de trabajo es mucho más eficiente porque nos permite en un mismo modelo analizar nuestros dos hechos y poder generar la cantidad de análisis que necesitemos. Si yo ahora quisiera, por ejemplo, saber la edad promedio de todos mis clientes, yo podría directamente hacer una métrica, ¿sí? Ahora lo voy a hacer directo con el campo de edad, yo podría poner edad en una tarjeta. Vamos a poner los valores. Y vamos a poner aquí que me haga el promedio. Y este sí que es el promedio de edad de todos mis clientes, porque yo lo estoy haciendo en una tabla que tiene una fila por cliente. Por lo cual yo puedo hacer análisis de clientes, de productos, de calendario y no voy a depender del nivel de detalle que tenga mi tabla de hecho, en este caso mi tabla de ventas. Trabajar de esta forma entonces vemos que es fácil, es simple y que a nivel de DAX va a tener muchas ventajas porque nos va a permitir trabajar de una manera más simple. Volviendo a la presentación, ¿sí? Ya estamos cerca de terminar. Quiero contarles la última parte, que es cómo transformar los datos en un modelo estrella. Yo les comenté al principio de la clase que lo ideal es nosotros analizar dónde están los datos, luego planificar un modelo estrella. Esta planificación se basa en preguntarnos cuál es el hecho a analizar. Imagínense que son las ventas, cuáles son las dimensiones, dijimos que son las preguntas que nos hacemos sobre ese hecho, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Eso lo voy a dibujar en un papel. Hechos, dimensiones. Y una vez que lo tengo dibujado y lo tengo muy claro, vamos a hacer las transformaciones necesarias en nuestro modelo de datos. ¿Sí? Acá tenemos esto que les contaba. Primero, planificamos. Segundo, con Power Query cambiamos estructura de datos. Yo voy a trabajar con un caso muy simple. Voy a trabajar solo con una parte. Y voy a darles un ejemplo en el que cuando nos conectamos a un ERP, a un sistema, imagínense que yo planifico mi modelo, digo que voy a tener una tabla de ventas,
Y el qué de esa tabla de ventas, digo que es el producto, son los productos que vendo. Por lo cual, yo quiero una sola tabla dimensional de producto. Y me encuentro, vamos a buscarlo aquí, vamos a conectarnos directamente de un Power BI nuevo. Este es un Power BI nuevo que le puse Query Productos. Y yo desde acá me voy a conectar a un Excel que se llama Producto. Y aquí vemos que tenemos una tabla en nuestro RP que se llama categoría, otra que se llama producto y otro que se llama subcategoría. Yo voy a hacer solo el ejemplo con estas tres tablas, pero imagínense que si nos conectamos realmente a un RP o un sistema transaccional, vamos a tener muchas tablas que resumir. Estas tres me interesa resumirlos en una sola. ¿Sí? Yo voy a poner acá transformar datos, me voy a abrir mi Power Query para poder transformar estas tres tablas en una sola y les voy a mostrar de qué manera hacerlo. ¿Por qué digo que las voy a transformar en una sola tabla? Porque ¿se acuerdan que la desventaja de estos VLOOKUPs que hacíamos con las ventas era que nosotros nos centrábamos en la venta y nos perdíamos los productos no comprados, los clientes que no compraron, es decir, la dimensión que no había sido vendida? Pero en este caso concreto, a mí me interesa conocer los productos, ¿sí? que tengo en oferta, que tengo en mi maestro de productos. Pero si hubiera alguna subcategoría que yo no estoy utilizando o alguna categoría que yo no estoy utilizando para mis productos del maestro, a mí no me interesa analizarlos para este caso que yo les comento. ¿Ok? Porque, a ver, yo ahora voy a hacer un combinar, ahora les voy a mostrar de qué forma las voy a combinar en una, pero yo estoy llevando los datos de categoría y de subcategoría a productos. Me estoy perdiendo de analizar las categorías que no tengo utilizadas, es decir, en mi sistema puede haber categorías, como puede ser, no sé, en este caso concreto, comida, y yo no tengo ningún producto de comida, pero a mí no me interesa analizar que hay categorías no utilizadas. Por ende, no pierdo información relevante para la toma de decisiones. ¿Ok? La forma de juntar estas tres es muy fácil, es igual al VLOOKUP de Excel. Voy a venir aquí, me voy a parar en la tabla de productos, voy a poner combinar consultas, y la transformación, lo único que tengo que hacer es buscar primero, yo voy a combinar producto con su categoría, voy a buscar cuál es el campo que tienen en común. Aquí hay muchas columnas, esto lleva una limpieza de eliminar todo lo no necesario. Aquí encontré product subcategory key, product subcategoría key. A mí me cuenta aquí que por cada subcategoría que hay en producto me encuentra una fila en la tabla de subcategoría, pongo aceptar. Y aquí simplemente expando y me traigo los datos necesarios. En este caso a mí solo me interesa el nombre de la subcategoría y la key, el código de la tabla de categoría. ¿Para qué? Para poder hacer un combinar con esa otra tabla de Product Category Key. Por lo cual aquí voy a hacer lo mismo. Voy a combinar las tablas con la tabla de categoría. Voy a buscar aquí Product Category Key. Lo voy a combinar con esta otra. Y me voy a traer a la tabla de producto simplemente el nombre de la categoría. Para terminar esta limpieza sería necesario que yo seleccione solo las columnas necesarias para mi análisis. Tal vez me interesa solo el product key, el nombre de ese producto, la subcategoría y la categoría. Podría hacer clic derecho, quitar otras columnas y me quedaría solo con esta partecita de todos esos datos que tenía mi sistema almacenados. ¿Okay? Fíjense que acá a la derecha tenemos todos los pasos que fue aplicando Power Query que se van a replicar cada vez que yo quiera actualizar mi reporte. Y tanto la tabla de categoría como la de subcategoría les voy a deshabilitar esta opción que dice habilitar carga, porque a mi modelo de datos solo me interesa cargar esta tabla de productos. ¿Okay? Ahora cerrando aplicando vamos a ver que la única tabla que se va a cargar es la de productos. Este caso muy cortito que les comenté es para mostrarles qué fácil que es desde Power Query modificar la estructura de los datos. Es decir, no solo limpiamos, hicimos esto último que hice de eliminar columnas no necesarias, cambiar tipos de datos, sino que también usamos Power Query para cambiar la cantidad de datos que hay en origen y las que quiero cargar a mi modelo. ¿Sí? Fui un poquito rápido, pero era solo para mostrar lo fácil o la herramienta Power Query como una herramienta que nos permite hacer una ETL que nos modifique estructuras de datos.
Esto mismo se puede hacer, hay muchas herramientas para hacer ETLs. La de Power BI es el Power Query, pero tengan en cuenta que hay muchas herramientas diferentes para hacer este tipo de transformaciones de ETL. Eso es todo. Les agradezco el tiempo, espero que les sirva esta charla para conocer un poquito más de Power BI. Como les dije, esto estaba enfocado a personas que usan Power BI como un Excel. Y me interesa que se interesen un poco en lo que es el modelado de datos. Realmente es muy interesante. Aquí planteé un escenario bastante clásico y simple, pero debo decirles que en la gran mayoría de los modelos, incluso muy complejos, yo uso este modelo estrella, ¿sí? No me salgo demasiado o trato de salirme lo mínimo posible. Nunca utilizo relaciones de muchos a muchos, están prohibidas. Y relaciones bidireccionales de uno a muchos las utilizo poco, solo cuando son estrictamente necesarios. No planteé y no expliqué nada de ese tema, que es un poquito más avanzado, pero sepan que en la mayoría de las veces, identificando hechos y dimensiones, podemos llegar a modelos simples y fáciles luego de dibujar y de generar reportes para la toma de decisiones. De nuevo, gracias por el tiempo, gracias al grupo por aceptar mi charla. Y bueno, mi nombre es María Florencia Suripey y ahí tienen mi contacto.